parece que no lo deja, como, es como si usted no tuviera nada que ver. Entonces Ok, hay que hacerlo diariamente por esa razón. yo entro diario. Bueno, voy a continuar. Sí, Cierra el micrófono, por favor, porque si no lo tengo que cerrar. Gracias. Entonces, continuando, vemos los objetivos fundamentales de la contabilidad. La recolección de los datos financieros a través de los registros contables constituye un instrumento indispensable en la administración efectiva de todas las empresas, independientemente de su tamaño o naturaleza, ya que a través de ellos se logran objetivos útiles tales como promover la eficiencia administrativa, evaluación de políticas internas, desarrollar planes de acción y proyección de sus resultados, evaluar la aplicación de los controles administrativos previamente establecidos, determinación de precios de bienes y servicios para establecer precios de ventas adecuados, evaluar el control interno con miras a salvaguardar y proteger sus recursos y evaluar la situación económica y los resultados operacionales. Historia de la contabilidad. De acuerdo a los investigadores de la historia, la contabilidad existe desde las primitivas sociedades humanas. El ser humano ha sentido la necesidad de proteger sus propios recursos, salvaguardándolos de las posibles contingencias causadas por la naturaleza y de sus propios semejantes. Esta conceptualización es conservada y aplicada en los tiempos actuales, aunque atendiendo a las circunstancias actuales. Para realizar un enfoque más acabado, tratamos la contabilidad clasificada en sus diferentes etapas históricas: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Qué me ayuda con leyendo la edad antigua? Otra persona a la que sigue, etcétera, etcétera. Hasta que Ok, ok. La contabilidad en la edad antigua. En los primeros tiempos de la edad antigua, cuando la lucha cotidiana por la subsistencia arrastraba consigo el intercambio de bienes y servicios a través de la ley del más fuerte y que todavía no habían surgido los primeros árboles de los medios de civilización del intercambio comercial. No existía la imperiosa necesidad de hoy día de llevar anotaciones contables como medios de garantizar el control de las operaciones resultantes de dichos intercambios. A medida que fueron transcurriendo los años, el proceso evolutivo del hombre respecto a su organización social fue alcanzando etapas más elevadas y vislumbrando un futuro más propisorio para la humanidad. En tal sentido, podemos observar cómo se consolidaron las familias para formar grupos triviales y luego, en una acción de mayor alcance, se integraron grandes grupos que dieron como resultado la formación de las naciones. A este nivel de fortalecimiento de las estructuras sociales le correspondió una etapa también superada como medio de intercambio, la cual no podía ser otra que el comercio por vía moderna y más tarde civilizada. En virtud de que para aquellos primeros tiempos de la historia de la humanidad, el hombre no disponía de valiosos recursos que constituye la escritura y era necesario conservar algún tipo de anotaciones o registro de las transacciones comerciales, nuestros comerciantes y personas de negocio del ayer se vieron precisados a grabar muescas en rocas o árboles o señales en las paredes de barro en sus casas. A medida que fueron transcurriendo los años, las actividades comerciales fueron creciendo tanto en volumen como en complejidad. Y en esa medida fue incrementándose la necesidad de utilizar algún tipo de registro escrito que permitiera
hacer frente a las necesidades y exigencias de la época. No fue hasta el periodo comprendido entre 3000 años antes de Cristo, según los historiadores, cuando se produjeron los primeros registros. De acuerdo a los informes de que se dispone en la actualidad, estos escritos eran en forma pictórica, plasmados en las tablillas de barco, y su fabricación se le atribuye a los sumerios, los cuales fueron predecesores de los babilonios. Según los datos arqueológicos, las técnicas utilizadas por los sumerios para llevar a cabo dichos registros consistía en tomar tablillas de barco húmedas y con el extremo afilado de un junco o carrizo hacían las marcas correspondientes. Para asegurar que dichos registros fueran permanentes, colocaban las tablillas al solo en su defecto. La pasaba por un horno. La utilización de las tablillas del barco constituyó el medio de registro por excelencia en aquellos tiempos de las anotaciones escritas, a tal punto que se extendió a culturas posteriores como fueron las del cercano Oriente Mediterráneo, así como la cultura de Siria y Babilonia. Según los estudios realizados al efecto, los registros comerciales más antiguos de que se tenga conocimiento se produjeron en Babilonia alrededor de los 2600 años antes de Cristo, y se ha establecido que los mercaderes de ese país ordenaban a sus escribanos a que prepararan los registros de recibos, gastos, contratos de trueques, ventas, préstamos de dinero y otras operaciones de índoles comercial, utilizando las técnicas antes referidas. En vista de que las tablillas de barco presentaban muchas dificultades, tanto en su elaboración como en su manejo escrito, que en ellas se hacían, los hombres de aquel entonces se vieron abocados a buscar algún sustituto de los medios hasta entonces utilizados para hacer anotaciones. En tal sentido, tenemos que los egipcios hicieron uso por primera vez el papiro alrededor de 3000 años antes de Cristo. Tal vez un esfuerzo desesperado por obtener el material que iba a reemplazar la Biblia de barro. Con la actualización del papiro y el enorme respaldo dado por los faraones egipcios, la teneduría de los libros logró alcanzar un avance nunca visto hasta entonces. Y es que precisamente a ello le corresponde el mérito de ser los propulsores de la gran empresa comercial, actividad esta que constituyó la principal razón de ser la contabilidad. El auge de la teneduría del libro en aquellos tiempos fue tal que los escribanos del estado de los faraones conservan registros minuciosos de los esclavos, operaciones de cosechas, cuenta y lista de rayas de jornaleros, recibidos y pagos de las bodegas que constituían la asesoría egipcia. Además de los medios antes señalados, usados en la Edad Antigua para conservar las anotaciones, tenemos que también se utilizaron los llamados cuadernos y códigos, los cuales eran fabricados utilizando de 2 a 10 tablillas de manera cubierta de cera y unidas con tiras de cuero. En la superficie de esta tablilla se hacían las anotaciones correspondientes mediante la utilización de un hueso afilado o un objeto de metal preparado para tales fines. Según los investigadores e historiadores, el tipo de material antes descrito fue utilizado principalmente por los romanos y los griegos, pero en la vida de las dificultades que presentaban dichas tablillas en su manejo, los romanos se vieron precisados a inventar el llamado códice, el cual se hizo en hojas de pergamino y produjo una notable superación en los inconvenientes antes mencionados. Se ha llegado a la conclusión de que el procedimiento de la
tenuria de libros fue característica tanto de los griegos como de los romanos, y que aunque sus actividades en este sentido no llegaron a culminar con la utilización del sistema de partida doble, siempre tuvieron conciencia de la imperiosidad necesaria de mantener registros eficientes como medio de garantizar un desenvolvimiento más adecuado en sus actividades económicas. Tal fue la importancia atribuida a la tenuria de los libros que se llegaron a establecer leyes que obligaban a presentar y publicar los estados financieros. Muy bien. Sigo, profe. ¿Alguien más que pueda continuar, por favor? Para que tenga participación. Yo, profe. Sí, ¿quién Ok. dijo yo? Contabilidad en la Edad Media. Perdone, discúlpeme, antes de que inicie. No es tenuría, es teneduría. Para cuando encuentren la palabra, se traten de decirla correctamente. Teneduría. Porque es, Teneduría. ajá, es teneduría de libros. A eso era que se refería. Ok. Comienza. Contabilidad en la Edad Media. Los acontecimientos ocurridos durante la Edad Media y su relación con el proceso de desarrollo de la contabilidad son considerados de poca importancia en virtud de que durante esta etapa no se observó ninguna variación notable en los métodos, sistemas hasta entonces observados para realizar los registros contables. Además, se considera que en este periodo contable, hubo una escasa conservación de dichos registros. Se ha establecido que el acontecimiento de mayor importancia que se produjo en esta época fue la utilización en Inglaterra del registro de madera, y además hay que hacer notar que aunque las figuras en estacas fueron utilizados como medio de registro varios milenios antes de Cristo, esta técnica de registro fue utilizada en Inglaterra hasta después de la era cristiana. Contabilidad en la Edad Moderna. Otra persona, por favor. Vamos a ayudarnos todos. Ok. Yo, profesora. Ajá. Contabilidad en la Edad Moderna. Esta etapa se inicia en el año 1453 y culmina con la Revolución Francesa. Durante ella surgen dos grandes acontecimientos que hacen que nuestra disciplina comience a entrar en su etapa de divulgación. Estos son el uso de los números arábicos y la intervención de la imprenta. Con la aparición de la imprenta, los estudiosos comienzan a divulgar sus conocimientos mediante el método de la partida doble, saliendo a su vez a la luz pública un conjunto de breviarios de cultura general, escritos en latín, así como temas variados y valiosos. Según Frederick G. Manero, en su obra Origen y Evaluación de la Contabilidad de 1982, se considera como pionero en el estudio de la partida doble. Benedetto Contribu Rangel, nativo de Dalmacia, autor de Der Mercute, es un nombre medio raro, de Mercanten Perfecto, obra que terminó de escribir el 25 de agosto de 1458 y sin embargo no fue publicada sino hasta 1573. Se conserva un ejemplar, la Biblioteca Marciana de Venecia. Cabe aclarar que en la historia de la imprenta se especifica que en 1494 se estableció en Venecia el infuso alemán Aldus
Mauritius. El libro, por cierto, muy bien estructurado, es un pequeño tratado de instrucciones para la práctica del comercio. La contabilidad es tocada de una manera breve en un corto capítulo, pero en forma suficientemente explícita como para establecer la identidad de la partida doble. Señala el uso de los 3 libros: cuaderno mayor, geomale, diario, el memoriale, borrador o recordatorio. Establece las circunstancias de que el cuaderno debe tener un índice para facilitar la identificación de la cuenta rápida. La obra establece que del borrador se deben transportar las partidas al diario y del diario al mayor, así como registrar en el diario todo el capital, que al final de cada año se debe compilar del libro mayor el balance, bilanciones, y que todas las ganancias o pérdidas se deben pasar a la cuenta de capital. En el año 1494 se imprime en Venecia el libro de Fray Lucas Paciolo, que lleva por título Suma de aritmética, geometría, proporciones et portionality, constituyendo la primera obra publicada relativa al sistema de contabilidad por partida doble. Aunque no es un libro que trata de manera específica sobre la materia contable, incluye de manera detallada el sistema de dos entradas. Cabe destacar en esta época histórica, la edad moderna, que en el año 1833, Ludorico Flori, jesuita, escribe para beneficio de las residencias de su orden, un libro que es publicado en Palermo bajo el título de Tratato del modo de tener el libro dopi domestic. De él se puede decir que fue el primero que distinguió claramente la balanza de comprobación, su correcto uso y la adecuada forma de cerrar los libros mediante ella. Analizó la presentación del estado financiero y su significación. El primero que lo usó con fines de información referente a una situación económica. Contabilidad en la edad contemporánea. A partir de la Revolución Francesa, en 1789, se experimentaron cambios trascendentales, fundamentalmente causados por el intercambio comercial entre los países europeos y, consecuentemente, por el desarrollo industrial. Al comenzar el siglo XIX, la burguesía de los comerciantes era ya opulenta y el proceso industrial comenzaba su carrera de éxitos. Adam Smith y David Ricardo, padres de la economía, habían echado las fuertes raíces del liberalismo. Fue a partir de esta época cuando la contabilidad comienza a sufrir ¿Usted siguió? Sí. Eso que me gusta, por eso que me gusta que lean mejor de la pantalla. Así van todos a un punto. Bueno, sí. Porque acuérdense que le dije que quería que todos participen. ¿Alguien más que quiera? Gracias. Alguien que quiera continuar. Perfecto, ok. Miurki, lea. Espérese, déjeme abrir el micrófono. Altagracia, aquí yo inicio donde dice Francia. Francia inicia esta reforma. Exactamente, sí. Francia inicia esta reforma al confiar al célebre contador parisino con Molière la completa reestructuración contable de las finanzas francesas. Otro país que a partir del siglo XIX ha contribuido de manera preponderante al perfeccionamiento de la contabilidad. Fue Estados Unidos de Norteamérica, el cual comenzó su gran surgimiento económico a partir de su independencia de Inglaterra. Pues debido al bloqueo económico que esta última le aplicó, tuvo que industrializarse con la construcción de vías de comunicación, ferrocarriles y la telegrafía.
En el año 1880, cuando inversionistas ingleses, escoceses comienzan a adquirir intereses en los Estados Unidos, consideran prudente mandar a sus propios auditores con el objetivo de vigilar las fuertes empresas constituidas en el nuevo continente. Y es así como se establecen en los Estados Unidos la firma, bueno, Price Waterhouse, algo así, yo no sé inglés. Bueno, léanlo ahí en la pantalla. Westerhouse. Sí. Waterhouse. Waterhouse, ok. Y Pitt, bueno, que años más tarde y americanizada se convierten en las dos firmas más importantes del país. Estas dos firmas fueron internacionalizadas y actualmente se encuentran con instalaciones en la República Dominicana. Continúo, profe. Sí. En las primeras décadas de los años 1900 sucedieron acontecimientos que incidieron de manera sustancial para que la contaduría se encuentre en el sitial de hoy, que hoy disfruta. Ellos fueron, entre otros, el desarrollo de las instituciones académicas a nivel superior, la renovación de las literaturas, la creación de los organismos que agrupan a los profesionales, el fomento de instituciones para la emisión de principios de contabilidad generalmente aceptados y la creación de normas de auditoría. Finalmente, hacemos referencia a la implementación en los tiempos modernos de las nuevas tecnologías para optimizar el proceso contable. Será con el fin de brindar informaciones confiables y oportunas. Nos referimos de manera específica al procesamiento electrónico de datos a través del computador. Sigue la contabilidad en la República Dominicana. Ya, párelo ahí. Vamos entonces, alguien más que lea. Déjame ver qué tanto falta. Son 23 páginas. Para concluir la lectura y así ya los próximos minutos vamos entonces a hacer un recuento de todo esto y a opinar. Alguien más, por favor. Quedan 6 minutos 47. Si se cae de repente, pues ya saben, volvemos. ¿Me escuchan? Saludo. Sí, buenas. Lea. Ok. ¿Quién habla por ahí? Diana Fabián. Hola Diana, lea ahí. Ok, la contabilidad en la República Dominicana. Después de enfocar brevemente el nacimiento y evolución de la contabilidad y su desarrollo en las distintas épocas, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, enfocaremos de manera lo más precisa posible de su evolución en la República Dominicana. Es evidente y además natural que para los primeros años y antes de la vida republicana de nuestra nación no existieran abundantes registros contables y mucho menos tradiciones de vocación que hacía la organización y superación de esta materia. La causa promotora de tal situación son muy numerosas y variadas. Además, podrá considerarse como base de amplias polémicas entre los versados. Exacto. Es la materia de hoy en día. A nuestro juicio de causa de mayor ponderación son las siguientes. Nuestro país es una nación muy joven con respecto a otros países fuera del continente americano. La economía del país estaba fundamental principalmente en la agricultura que se llevaba a cabo a través de medios completamente rudimentarios y procedidos por un desconocimiento casi total de técnicas. Me quedé, no. La inestabilidad sociopolítica del país como consecuencia de la dominación extranjera sobre nuestro territorio y las luchas heroicas de nuestros patriotas nos dejaban en tiempo necesario para pensar en la ordenación, planificación y activación
del quehacer económico de la República. De lo antes expuesto, de depender que la actividad comercial real y efectiva eran prácticamente nulas y los registros y las anotaciones de las operaciones que se llevaban a cabo eran también muy reducidas e incipientes. No fue hasta el año 1916 cuando se presentaron los primeros visos de asomo de la contabilidad organizada como consecuencia de la primera invasión de los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales trataron de organizar sistemas que le garantizaban el control de sus operaciones y la de los usureros de aquel entonces que estaban lejos de su protección. Más tarde, las autoridades republicanas fueron sintiendo la imperiosa necesidad de crear un sistema que pudiera dar a luz sobre el horizonte que día tras día iba tomando la economía del país. Para cumplir con ese requerimiento histórico, se trajo al país en el año 1920 un equipo de personajes norteamericanos que tuvo como nombre Comisión Dower, la cual se encargó de establecer el primer sistema gubernamental, de contabilidad organizada en el país, a cargo de una oficina de contabilidad general. Además, se creó una oficina de presupuesto y tesorería general. A partir de 1929, cuando la actividad comercial del país va obteniendo una notable mejoría, la contabilidad va adquiriendo mayor importancia y se hace prácticamente imprescindible en los establecimientos comerciales más destacados de la época. Los tenedores del libro y de los escasos contadores exóticos de aquellos tiempos originalmente tenían como centro de acción los ingenios azucareros, pero con el nacimiento de varios negocios comerciales y actividades acaparon un sector. Terminé, sigo. Sí, porque continúa el párrafo. Un amplio, la actividad acaparó un sector más. Más amplio de la economía y su demanda fue tal, muy pronto llegó a sentirse la escasez de personas en asuntos contables. Hay un micrófono abierto. Es evidente que para la década del 1930 existían algunos institutos que impartían los conocimientos elementales de la contabilidad a las personas que para esos tiempos sentían la inquietud de investigar y prepararse en la mesa materias y que cuya culminación de proceso de aprendizaje estaba sellado con la obtención de un título de tenedor de libros. Entre otros institutos podemos mencionar el Instituto Escenográfico Doppler, dirigido como el señor Juan Señor y sus principales profesores como Pedro Miguel, Catini, Manuel, Pantini, Maceo, Alcide García, Lluvere, Iván Lewis, Glan Mejía. Además existía el Instituto García y García, Instituto de Horacio Ortiz y Álvarez, los cuales funcionaban en la ciudad de Santo Domingo. Además, en la ciudad de Santiago funcionaba el Instituto Santa Ana. También es cierto que los jóvenes egresados de esos institutos eran absorbidos por las instituciones establecidas de privadas, si es posible, además que los servicios prestados. Por eso estuvieran en la cultura de la necesidad de aquellos tiempos, pero a pesar de todo, de lo afirmado anteriormente,